Bienvenidos nuevamente a todos en esta cuarta sesión del curso de vacunas que organiza la Sociedad Panameña de Pediatría. Al igual que en las conferencias previas, en la noche de hoy contamos con una expositora de lujo, como lo es la doctora Vanessa del Valls Castellano. La doctora es colega pediatra argentina. Ella es médica especialista en pediatría de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en vacunología y salud pública por la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Realizó una maestría en efectividad clínica y sanitaria en la Universidad de Buenos Aires, el curso ADVAC, que es el curso avanzado de vacunología, el número 21 de la Fundación Emeriex y Universidad de Génova, y el PEIVAP, que es el primer programa de entrenamiento intensivo en vacunas y sus políticas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y Universidad de Florida. Médica del staff en área de epidemiología y coordinadora de inmunizaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ciudad de Buenos Aires, coordinadora del Departamento Científico de la Fundación Vacunar Argentina, docente del curso online latinoamericano del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el vacunatorio en el día a día, miembro, expresidenta de la Subcomisión de Becas y Premios de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. En esta ocasión, la doctora Castellano nos va a presentar el tema Principios de la vacunación. Les recordamos a todos que en el transcurso de la conferencia pueden ir haciendo sus preguntas al chat y al final de la conferencia entonces abriremos el periodo para esto. Bienvenida, doctora Castellano, a nuestro curso de vacunas organizado por la Sociedad Panameña de Pediatría. Para nosotros es un honor contar con su participación esta noche. Gracias Wilson. Bienvenidos a ustedes también. Gracias a la Sociedad Panameña de Pediatría por la invitación y bueno, seguramente este curso va a ser un éxito y les deseo lo mejor, el mejor aprendizaje que es estar comunicados entre todos y entre distintos profesionales. Recién me comentaba Ana que son de distintos lugares, hay enfermería, hay médicos, hay otras especialidades y esto qué mejor que la interdisciplina, ¿no? Para entender un montón de cosas y sobre todo las vacunas, que hay muchos actores involucrados para que la vacunación se logre de manera adecuada. Así que, bueno, en principio, Wilson, comparto pantalla y vamos a empezar con la disertación de hoy. Excelente. Perfecto, ¿se ve bien ahí? Se ve perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, me voy a acomodar la pantallita abajo, perfecto. Bueno, vamos a hablar en esta parte del curso de los principios de vacunación, que van a regir en general para todo. Va a ser una parte de generalidades en donde vamos a hablar de muchos aspectos importantes de todas las vacunas, así que la idea es hacer algo dinámico y que podamos ir haciendo ejemplos en el medio de la disertación. Lo primero que vamos a hablar es la clasificación de las vacunas. Y uno dice, bueno, ¿cuántas clasificaciones hay? Hay un montón de clasificaciones y ahora vamos a ver cada una de ellas y las más importantes y por qué hacemos este tipo de clasificación. Después vamos a hablar de dos aspectos importantes que tienen que ver con las vacunas a virus vivo, que son la interacción de los anticuerpos y las vacunas, y la administración simultánea o no simultánea, que tiene que ver con una estrategia importante de salud pública, la administración simultánea, y a la vez con algunos cuidados en relación a la vacuna triple viral, varicela y la vacuna de la fiebre amarilla. Y finalmente vamos a abordar el tema de intervalos mínimos entre dosis de la misma vacuna, que tiene que ver con la capacidad de respuesta que tienen las vacunas en relación a el mínimo intervalo requerido para hacer una respuesta adecuada. Y esto es una estrategia que vamos a utilizar cuando tenemos que recuperar esquemas atrasados. Niños que han discontinuado sus esquemas por diferentes razones, tenemos que acelerar el proceso de vacunación, entonces vamos a acudir a nuestros cuadritos, nuestros cuadros, nuestras referencias de intervalos mínimos. Uno no pretende que lo sepan de memoria, pero sí que sepan dónde buscarlo y en qué momento hay que usar. Bueno, y sabemos que, ¿por qué estamos en este curso? Creo que todos coincidimos que las vacunas representan un hito fundamental en la prevención de enfermedades infectocontagiosas, con una importante repercusión en la salud mundial. La vacunación significa la protección de un individuo, que se traduce en una menor susceptibilidad individual a la infección.
Si en una población se logra un elevado número de sujetos protegidos por la vacunación, aparece otro efecto protector que yo le digo la magia de las vacunas, que es el originado a partir de la inmunidad colectiva de rebaño, en donde la gente o individuos que no están protegidos porque no pueden, porque tienen alguna inmunodeficiencia o porque no se quieren vacunar, quedan protegidos de manera indirecta por aquellos grupos con alta proporción de personas vacunadas. Bueno, y los objetivos de la vacunación son imitar la infección natural, pero sin las consecuencias de la enfermedad, ¿sí? Es generar la misma protección de la infección natural, pero no tener las consecuencias de la enfermedad. Tienen que generar inmunidad duradera e interrumpir la diseminación de infecciones. Esto no siempre se logra con todas las vacunas. Hay una diferencia entre lo que es la inmunización y la vacunación. La vacunación es la administración de una vacuna. Y la inmunización ya tiene que ver con generar en el individuo una protección, que puede ser activa, a partir de inducir y producir respuestas inmunitarias específicas protectoras, a través de la producción de anticuerpos o una inmunidad mediada por los linfocitos T, mediante la administración de diferentes formas de antígenos, que son principalmente las vacunas. Y por otro lado está la inmunización pasiva, que en algún momento estas inmunizaciones pueden interactuar, que se basa en la administración de anticuerpos producidos de forma exógena, que puede ser a partir de inmunoglobulinas procedentes de donantes humanos o inmunoglobulinas procedentes de animales, a un individuo que tiene una susceptibilidad, un riesgo de enfermar, con el objetivo de proporcionar una protección inmediata. Sabemos que con la inmunización activa, los anticuerpos tardan en levantar entre 7 días, de acuerdo si es una inmunización primaria o secundaria, pero con la inmunización pasiva la protección es inmediata. Y el ejemplo clásico de la inmunización pasiva es la aplicación de gamma globulina antitetánica frente a una herida de riesgo tetanígeno y un paciente que no tiene su esquema de vacunación para tétanos completo. Y ahora vamos a abordar entonces el tema de la clasificación de las vacunas, que le dije que había muchas formas. Las vacunas se pueden clasificar según el tipo de antígeno, o sea, el componente principal de la vacuna que va a generar una respuesta inmune en el huésped. En cuanto al antígeno, puede ser un microorganismo vivo atenuado, en donde la vacuna, el germen va a pasar por distintos procesos de atenuación, en donde vamos a ver más adelante que va a producir una infección, pero sin las consecuencias de la enfermedad en la mayoría de los sujetos, pero sí tiene que replicar activamente en el organismo. Después están las clásicas vacunas que son basadas a microorganismos muertos inactivados, o también basadas a toxoides, vacunas en subunidades, vacunas recombinantes, que son las vacunas de nuevas generaciones, y las vacunas reasortantes, que son combinaciones de gérmenes de origen animal, por ejemplo, de la vacuna del rotavirus, que tiene protección cruzada para el rotavirus humano. Eso significa vacuna reasortante. Después tenemos la clasificación según el número de antígenos, en donde vamos a tener vacunas monovalentes, que están preparadas para un solo serotipo o serogrupo de un solo microorganismo. Vacunas polivalentes, en donde un microorganismo tiene diferentes cepas, serogrupos, tipos, que se combinan en una vacuna, y la vacuna va a producir protección para esos tipos de o serogrupos o serotipos que están incorporados en la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de neumococo 13 valente, que tiene 13 serotipos. Por otro lado están las vacunas combinadas, que son más complejas porque se preparan 2 o más antígenos de diferentes microorganismos, se combinan físicamente en una misma preparación. Y después las vacunas, según su conjugación, pueden ser vacunas conjugadas o no conjugadas, que vamos a ver más adelante. También hay otra clasificación, que esto tuvo un auge en el último tiempo con las vacunas COVID, que es la clasificación de las vacunas de acuerdo al tipo de diseño, cómo está ideada la vacuna, que va a tener que ver con la fisiopatogenia de la enfermedad y la capacidad, por ejemplo, de un germen de poder reproducirse, o quizás necesitamos un pedacito del gen, incorporarlo a la célula y producir esa proteína de ese gen para generar una respuesta inmune. Bueno, ahora vamos a ver todos estos diseños. Existen en principio 3 métodos principales, en donde un método es el virus o bacterias íntegros, que son las vacunas más clásicas, o fragmentos del agente patógeno que van a inducir una respuesta del sistema inmunitario.
se va a elegir el fragmento que tenga que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, para el COVID fue la proteína S de la espícula que se unía a la célula, entonces ese es el fragmento que nosotros necesitamos. O, por ejemplo, para HPV va a ser la cápside, la proteína L1 de la cápside viral. Y otra forma de producir, que la más novedosa, que tuvo un auge muy importante con la llegada del COVID, es el material utilizado a partir del material genético que contiene las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el virus. Ahora vamos a ver entonces qué significa a partir de estos dibujos. Entonces tenemos las vacunas inactivadas, que les voy a dar unos ejemplos. La clásica es la vacuna celular de pertussis, que es una inactivación en laboratorio y se usa la vacuna directamente, o la vacuna Salk de polio, que también se produce a partir de una inactivación en laboratorio. Las vacunas atenuadas, y dentro de estas vacunas las clásicas son la vacuna triple viral, la vacuna de varicela y fiebre amarilla, y la vacuna basada en vector viral, que la que más conocemos son las vacunas de COVID, basadas a vectores virales, como la vacuna AstraZeneca o la vacuna Sputnik que se utiliza en nuestro país, que está en donde se utiliza toda la cápside del virus, que es un virus inactivado, y se va a introducir en el gen un segmento del ADN o de ARN que nosotros necesitamos que nuestra célula reproduzca. Y en este caso, la vacuna COVID va a ser la proteína S, el segmento que codifica la proteína S. Se va a utilizar el virus para que ingrese a la célula y vamos a utilizar la maquinaria celular para que genere la producción de esas proteínas. Después está el método que utiliza la subunidad antigénica, en donde se va a seleccionar cierto antígeno de algún germen, se lo va a producir en un laboratorio a partir de un cultivo celular, por ejemplo, y vamos a tener solamente las subunidades de lo cual queremos que el huésped haga anticuerpos. Y finalmente el método genético, que es el método más novedoso en cuanto a vacuna, pero ya en cuanto al uso tenemos mucho avance en la utilización de las vacunas de ARN mensajero fundamentalmente, en donde lo que se va a utilizar solamente es una porción del gen que codifica a una proteína en especial. Esto va a estar envuelto en una capa lipídica, va a llegar a través de la vacunación a la célula, y en la célula se va a utilizar la maquinaria celular para producir durante un tiempo determinado esa proteína. El gen, este método genético jamás se integra al núcleo de la célula, ni causa un cambio genético en la célula humana, solamente lo que utiliza es la maquinaria de producción del citoplasma para generar esa célula. Esto lo quiero aclarar porque a veces es dificultoso entender este tipo de mecanismo de las vacunas de ARN mensajero, pero bueno, el mensaje es que hace como los virus, utilizan la maquinaria celular para producir cierto tipo de proteínas. Bueno, y acá hay otra gran clasificación, y si yo me tengo que quedar con una clasificación para tomar decisiones en relación al paciente, y sobre todo a los huéspedes especiales, es esta: las vacunas inactivadas o no replicativas, y las vacunas atenuadas o replicativas. ¿Por qué? Porque tienen mucha diferencia, y es lo que vamos a ver ahora. Las vacunas inactivadas o no replicativas son vacunas inactivadas que están compuestas por todo el virus o la bacteria o por fracciones o parte de las mismas, inactivadas en el laboratorio. Por fracciones pueden ser también toxinas, como la toxina del tétanos, las toxinas de pertussis. No son vivas, no replican en el organismo, no le afecta la presencia de anticuerpos circulantes, por lo cual son vacunas que se pueden utilizar en edades tempranas de la vida, en los primeros meses de vida. Requieren generalmente múltiples dosis para generar una respuesta inmune adecuada, y las primeras dosis solo ponen alertas al sistema inmune. Por eso vamos a ver que estas vacunas, inactivadas o no replicativas, tienen un esquema primario de inmunización que consta de un número determinado de dosis y el refuerzo posterior. Y la respuesta inmune en general no se parece tanto a la enfermedad natural. Muchas veces hay respuestas solamente contra un antígeno. En cambio, cuando uno tiene una enfermedad natural, la respuesta es contra todos los antígenos del virus o la bacteria, y como dijimos, generalmente requieren dosis de refuerzo. Estos son los ejemplos de las vacunas inactivadas no replicativas, como la Salk, influenza, hepatitis A. Dentro de las bacterianas, las vacunas para pertussis, tifoidea, cólera.
Las vacunas de subunidades tenemos como hepatitis, influenza también, las vacunas en base a toxoide, como les comenté recién, y otras vacunas en relación a la cápside de ciertas bacterias, como son el neumococo, el meningococo y Haemophilus, que se utiliza solamente el polisacario capsular para generar la respuesta inmune. Entonces vemos que existen algunas diferencias con las vacunas vivas atenuadas o replicativas. Estas se producen por la modificación en el laboratorio de un virus o bacterias salvajes que se modifican en el laboratorio para no generar enfermedad, o sea, hay múltiples pasajes del virus o de la bacteria, por ejemplo, la BCG, y hace que no sean patogénicas, pero sí que generen una respuesta muy parecida a lo que es enfrentarse con el virus salvaje. Entonces, esta vacuna va a replicar en el organismo, tiene la capacidad de crecer, produce una inmunidad en forma activa, no suele causar la enfermedad, la respuesta inmune es semejante a la inmunidad natural, y en general es efectiva con poquitas dosis, una dosis o dos, ahora vamos a ver por qué. Y lo más importante es que ya empezamos con alguna precaución en relación a que, como son vacunas vivas atenuadas, hay ciertos riesgos potenciales en personas que tienen las defensas bajas o inmunodeficiencias. Dentro de las vacunas vivas atenuadas o replicativas, tenemos la vacuna Sabin o PB, que ya me comentaron que no se utiliza en el país, pero es una de las vacunas que realmente nos ha llevado a la eliminación en muchas regiones de la poliomielitis, las vacunas de rotavirus, que son por vía oral, sarampión, rubiola, paperas, que se dan dentro de la vacuna triple viral, varicela y fiebre amarilla. Y dentro de las bacterianas replicativas vivas, tenemos la vacuna BCG. Entonces, nosotros si aprendemos cuáles son las vacunas vivas atenuadas, que tienen ciertas particularidades, y son poquitas, ya por descarte sabemos que el resto de las vacunas son inactivadas. Bueno, sigamos entonces. Acá hay otra clasificación. Las vacunas tienen constituyentes. Tienen el antígeno, que es digamos, el constituyente principal de la vacuna, un líquido de suspensión, que generalmente es solución fisiológica, agua destilada, o un medio biológico donde se produce la vacuna, y otros compuestos que ayudan digamos, a mantener una vacunación segura, que son los preservativos, estabilizadores y antibióticos. Estos tienen la función de inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en cultivos virales o en el producto final, o para estabilizar el antígeno, y son una parte importante de las vacunas, pero que también pueden generar algunas reacciones como reacciones alérgicas. Y por otro lado, un constituyente de una vacuna puede ser el adyuvante. Los adyuvantes son compuestos que pueden ser de aluminios, de calcio o emulsiones en aceite en agua, que tienen una función primordial en muchas vacunas en cuanto a aumentar la respuesta inmune de la vacuna en sí. Muchas veces el antígeno no genera una respuesta inmune adecuada si no lo adherimos a algún adyuvante que ayude, digamos, lo que hace es, al antígeno ayuda durante más tiempo a presentarlo a la célula presentadora antígena, que es la que se va a encargar de generar todos los mecanismos inmunológicos para la producción de anticuerpos y de inmunidad celular. Lo importante de los adyuvantes es que tienen un requisito importante, sobre todo para aquellas que son vacunadores, que tienen que ser administrados intramuscular, porque pueden tener alguna reacción local, fundamentalmente. Entonces, acá tenemos otra clasificación, podemos tener vacunas con adyuvante o vacunas sin adyuvantes. Y las vacunas con adyuvantes que más se utilizan en la actualidad son las vacunas antigripales, porque sabemos que la vacuna antigripal no tiene una buena respuesta inmunitaria, sobre todo en los huéspedes mayores, los mayores de 65 años. En Argentina utilizamos una vacuna antigripal adyuvantada. ¿Para qué? Para mejorar la respuesta inmune en un grupo que es de alto riesgo de tener complicaciones por gripe. Bueno, y acá tenemos otro aspecto importante que cambió realmente la mortalidad infantil y la enfermedad en el mundo, que son las vacunas conjugadas. Sabemos que algunos agentes, que son las enfermedades bacterianas invasivas, estaban causadas principalmente por el neumococo, el meningococo y Haemophilus influenzae B. Estas enfermedades causaban sepsis, causaban neumonías y causaban meningitis en las poblaciones, y una alta mortalidad en los menores de 5 años. Pero por otro lado, a las primeras vacunas y todas estas vacunas tienen todos estos gérmenes tienen una particularidad especial, que tienen una
que son vacunas que tienen una cápsula, y esta cápsula es la responsable de la patogenicidad, pero también con la producción de anticuerpos podemos bloquear, digamos, el efecto de la bacteria si tenemos anticuerpos para esta cápsula polisacárida. Entonces, las primeras vacunas eran vacunas polisacáridas, pero que no tenían una buena respuesta en menores de 2 años, lo cual la utilizábamos, tenían poca respuesta, tenía una respuesta inmune adecuada, pero que no duraba en el tiempo, y no era efectiva para los que más se enfermaban. Entonces después empezaron a generar una nueva generación de vacunas contra estas bacterias, en donde se las unía a una proteína, que podía ser una proteína diftérica, tetánica, y esta conjugación generaba una respuesta inmune en aquellos niños a partir de los 2 meses, o sea, en los menores de 2 años. Y a partir de la incorporación de estas vacunas conjugadas, cambió realmente la epidemiología en los países. Y esto fue hace más de 10 años, en donde, bueno, primero empezó la vacuna de hemófilos, después neumococo, y muchos países ya tienen su vacuna de meningococo conjugada en los calendarios. Bueno, y después tenemos las otras vacunas, que son las vacunas que con la producción son vacunas recombinantes. ¿Qué significa esto? Es una vacuna de antígeno proteico que se obtiene mediante la inserción de un microorganismo, o sea, del gen del microorganismo, o a una levadura o un cultivo celular, de un fragmento, digamos, que codifica a ciertas proteínas, ¿sí? Tiene el gen o el segmento de ADN que codifica el antígeno deseado. Entonces, voy a repetir de nuevo por si no quedó claro. Lo que, por ejemplo, para HPV se toma únicamente el gen que codifica a la proteína en la cápside. Esto se lo inserta a través de un plásmido, que es una porción de ADN, en un cultivo celular que en el caso de HPV es una levadura, y la levadura ¿qué hace? Produce esta proteína en la cápside. No solo pasa eso, sino que no solo se produce, sino que las proteínas estas se encapsulan y forman una partícula semejante al virus, pero sin el núcleo. Y con este tipo de tecnología se pudieron hacer vacunas contra el cáncer, como son la vacuna de HPV y la vacuna de hepatitis B, donde no van a estar el núcleo del virus, sino que solamente van a estar la cápside o las proteínas que generan los anticuerpos, sin el riesgo potencial de insertar o de inyectar virus oncogénicos. Esto es lo importante, y esto es lo que generó la producción de 2 vacunas contra el cáncer. Bueno, y después tenemos las vacunas combinadas. Les dije que había muchas clasificaciones, acá tenemos otra, que está en relación a la combinación de varios agentes en un mismo producto. En este cuadro les muestro todas las combinaciones posibles que hay en la actualidad en cuanto a vacunas. La máxima combinación es la vacuna sextuple acelular, que combina realmente 4 bacterias y 2 virus. Es una vacuna que realmente ha tenido mucha tecnología por detrás, y ahora vamos a ver cuál es el valor de una vacuna combinada. Fíjense que las vacunas combinadas ayudan también desde el punto de vista de salud pública, ayudan a ingresar un antígeno, por ejemplo, a un calendario nacional sin aumentar el número de inyecciones, y esto las enfermeras y las vacunadoras lo van a saber, lo van a sentir muy bien. Mejora las coberturas de vacunación, está comprobado científicamente que cuanto más combinamos, más a tiempo se vacunan los niños. Reduce el costo de las visitas. En cuanto a la innovación, son fórmulas más complejas que generan evidencia científica y una producción de vacunas de calidad. Y en relación a la sociedad, los niños, los padres y los trabajadores de la salud, en los niños, por supuesto, reducimos el dolor y la desconfort, generamos menos efectos locales, la vacunación es más rápida, en los padres aceptan más la vacunación cuando utilizamos vacunas combinadas, reducen la pérdida de productividad porque no tienen que salir, digamos, varias veces de su trabajo para llevar a su hijo a vacunar, y dentro de los trabajadores de la salud sabemos que mejora la eficiencia de las prácticas de vacunación, reducimos el tiempo, la cadena de frío, y aumentamos todo el proceso de seguridad en cuanto a errores programáticos, porque en los últimos años, con tantas vacunas incorporadas en calendario, realmente es un orgullo ver cómo las vacunadoras tienen en su bandeja todas las jeringas, y realmente son muchas, y hay que estar muy concentrado para disminuir el error. Bueno, y vamos a ver otro concepto que es, cuando estamos en los vacunatorios, qué vacunas podemos hacerlas con administración simultánea y qué vacunas no debemos hacer con vacunación simultánea.
En principio, la vacunación simultánea es otra estrategia de salud pública y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, no hay un límite de inyecciones por visita. Si hay un niño que está vulnerable, susceptible por un esquema atrasado de vacunación, podemos aplicarle todas las vacunas en el mismo momento. Si decidimos por alguna cuestión particular no aplicar todas en el mismo momento, tampoco debemos generar intervalos que no corresponden en relación a los tipos de antígenos que estamos administrando. Entonces, como línea general, si utilizamos 2 o más antígenos inactivados o antígenos inactivados y vivos atenuados, podemos dar las vacunas simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis. Por ejemplo, no tengo antigripal porque todavía no empecé la campaña, pero va a llegar la semana que viene. Y este niño tiene 1 año y tiene que recibir sus vacunas del año. Bueno, puede recibir sus vacunas del año y la semana que viene, sin esperar un intervalo de nada, puede venir a recibir su vacuna antigripal. Cuando tenemos que utilizar vacunas a virus vivos atenuados parenterales, son 3 nada más, triple viral, varicela y fiebre amarilla, si no las damos juntas el mismo día, tenemos que separarlas, si el paciente lo requiere, con un intervalo de 1 mes. Y esto tiene un fundamento, digamos, inmunológico. Lo que sucede es que con este tipo de vacunas se genera lo que se llama el fenómeno de interferencia inmunológica mediada por interferón, en donde la respuesta de una vacuna a virus vivo administrada muy seguido después de una vacuna de virus vivo, genera una baja respuesta de la segunda vacuna que administramos. Si por error llega a suceder esto, lo que vamos a tener en cuenta es que la primera vacuna administrada a virus vivo va a ser considerada válida, o sea, inmunogénica. Pero la segunda vacuna que administremos, que va a ser, por ejemplo, dimos triple viral y a la semana dimos varicela, la que se considera no válida es la segunda vacuna administrada. Y en este caso, lo que vamos a hacer es esperar 1 mes y vamos a aplicar nuevamente la vacuna que corresponde. En general, las vacunas que se administran por vía oral no interfieren con las vacunas a virus vivos, digamos, administradas por vía parenteral, y no tenemos que tener ninguna consideración. Y en el caso de ustedes, la única vacuna vía oral es la vacuna de rotavirus. En el caso de esta vacuna, no necesitamos respetar ningún intervalo, ni con antígenos inactivados, ni con virus vivos atenuados. Esta es la parte más difícil de la charla, y es la parte que más genera oportunidades perdidas de vacunación en nuestros vacunatorios, porque muchas veces se demora las vacunas que necesita el paciente por este temor de no cumplir con los intervalos entre las vacunas. Si sabemos la regla fundamental, que triple viral, varicela y fiebre amarilla, si no se dan juntas, se dan separadas por un intervalo de 4 meses, sabemos que el resto podemos hacer, no hay que tener en cuenta los intervalos. Lo podemos retomar después en las preguntas. Bueno, otra cosa que sucede es que con las vacunas a virus vivos atenuados parenterales pueden estar afectadas la respuesta, recuerden que tienen que replicar en el organismo, pueden estar afectadas por anticuerpos circulantes. Y esta afectación, por ejemplo, los vemos en los primeros meses de vida o en el primer año de vida con la vacuna triple viral. ¿Por qué no damos vacuna triple viral en los primeros meses de vida? Porque están los anticuerpos maternos para sarampión que pueden interferir en respuesta de la vacuna. Pero también, pues sabemos, y como vimos, existe la inmunidad pasiva, en donde la administración de productos con inmunoglobulinas por ciertas enfermedades, por profilaxis o transfusión de sangre, puede interferir también con la respuesta de la vacuna. Entonces, si administramos un anticuerpo, debemos esperar un intervalo como mínimo de 3 meses para aplicar una vacuna. Pero ahora vamos a ver que depende del tipo de anticuerpo, cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Y si administramos primero una vacuna y pasaron menos de 15 días y el paciente requirió la administración de una inmunoglobulina, esta vacuna va a ser considerada no válida porque vamos a estar bloqueando también el efecto de la vacuna que administramos previamente. Las excepciones para este tipo de, digamos, de interacción son la vacuna Sabin, que por suerte ustedes no la tienen, la fiebre amarilla y la rotavirus. Entonces, otra vez, pensemos únicamente entre inmunoglobulinas, transfusiones de sangre y 2 vacunas importantes, la vacuna triple viral y la vacuna de varicela. Estas solas van a ser las que se pueden presentar interferencias. Y acá les dejo un cuadro que espero que se vea bien en la diapositiva, donde
y si no se ve bien, tienen abajo la cita donde pueden ingresar, que es el manual de vacunación de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, de Infectología Pediátrica, donde publicamos en el 2021 todos estos conceptos. Y acá lo que ven, que por ejemplo, para la profilaxis antitetánica, tenemos que esperar, por ejemplo, 3 meses, para la profilaxis con sarampión, vamos a esperar para administrar vacuna sarampión o varicela entre 5 y 6 meses. Cuando utilizamos terapias con anticuerpos elevados, como SOR, para una enfermedad como púrpura trombocitopénica, o una enfermedad de Kawasaki, o posexposición con varicela, fíjense que necesitamos entre 8 y 11 meses recién para administrar una vacuna de sarampión y de triple viral. Y si nosotros no respetamos estos intervalos, ¿qué sucede? Nuevamente, es una dosis no válida que tiene que ser repetida cuando finalice este intervalo de tiempo. Muy bien. Otra vez repetimos los conceptos, que no hay inconveniente en administrar inmunoglobulinas antes, simultáneamente o después de vacunas inactivadas o toxoides. Podemos administrarla el mismo día por ejemplo, cuando hacemos una profilaxis para tétanos. El clásico es acompañarla con la vacuna antitetánica combinada que el paciente necesite, o cuando damos una, no sé, profilaxis para sarampión, un brote de sarampión, y el paciente tiene sus vacunas incompletas, podemos completar el esquema de vacunación con todas las vacunas, menos la vacuna antisarampionosa, que sabemos que ya genera interferencia, y así en sucesivas ocasiones puede ser que la administración de una inmunoglobulina sea una oportunidad para vacunar al paciente con las vacunas que no tiene, porque por algo le estamos dando la profilaxis. Bueno, y vamos a entrar ya a la fase final de esta charla, que vamos a ver un poco el concepto de esquemas. Y antes de ver el esquema, me parece importante resaltar este concepto de falla vacunal. Las fallas vacunales existen dos. Uno es la falla primaria, que es aquel individuo que no genera una respuesta inmune después de una inmunización primaria. Por ejemplo, el 10% de aquellos niños que reciben la vacuna sarampión, rubiola, paperas, no responde al componente sarampionoso. Y esto es una de las bases fundamentales para las campañas de vacunación, porque cuando empiezan a pasar los años, empiezan a acumular estos 10% de niños que no se vacunaron, empiezan a acumularse susceptibles y necesitamos a través de la campaña reducir ese tenor, digamos, esa proporción de susceptibles. Y esta también es la razón por la cual la vacuna triple viral necesita tener aplicadas 2 dosis. ¿Por qué? Porque la segunda dosis de triple viral genera una falla primaria del 2 al 3%. Entonces, prácticamente el 100% de los chicos responden con la segunda dosis de triple viral. Y después tenemos la falla secundaria, que son aquellos individuos que generan una respuesta inmune adecuada inicialmente, pero ¿qué pasa? La inmunidad disminuye en el tiempo, o sea, los anticuerpos van cayendo y necesitan dosis de refuerzo para volver a levantar los anticuerpos. Y el clásico de las vacunas que necesitan que tienen falla, digamos, secundaria, son las vacunas bacterianas, difteria, tétanos y pertussis, tienen falla secundaria, los anticuerpos caen en el tiempo y necesitan sus vacunas de refuerzo, prácticamente para toda la vida. Bueno, entonces, vemos que existen dosis necesarias para generar una respuesta inmune, y esto requiere aplicar en más de unas ocasiones, dependiendo de la naturaleza química del antígeno, del estado del microorganismo o de la edad de la persona. O sea, el número de dosis va a depender de ciertos factores, fundamentalmente el tipo de vacuna y el tipo de diseño. Antígenos bacterianos, como les dije, se requieren varias dosis que constituyen el esquema básico de inmunización, o el esquema que le decimos el esquema primario, y varios refuerzos. Mientras que para antígenos vivos, usualmente provenientes de virus vivos, vamos a utilizar una dosis y el booster, por el tema de la falla primaria, fundamentalmente. Otro aspecto importante es que cuando se dilata mucho la vacunación, tener en cuenta que no existen intervalos máximos entre dosis de una vacuna. Vacuna aplicada es una vacuna que vale independientemente del lapso transcurrido para finalizar el esquema de vacunación. Los esquemas de vacuna nunca se reinician. Y lo importante también es que los calendarios de vacunación se construyen utilizando este concepto en cuanto a el número de dosis, ¿sí? Y la edad indicada para generar una respuesta inmune adecuada y que proteja de acuerdo a la epidemiología de la enfermedad. Por ejemplo, para la vacuna neumococo,
lo ideal es iniciarla tempranamente. Vamos a usar un esquema de 2 o 3 dosis, dependiendo digamos, del país, con un refuerzo al año de vida. Si la vacuna la damos a partir de los 2 años, la dosis es mucho menor que las dosis que utilizamos en el esquema inicial. Entonces ahora tenemos otro concepto, que es que el número de dosis muchas veces va a depender de la edad de inicio de un esquema de vacunación. Bueno, entonces, otro aspecto importante es cumplir con los intervalos mínimos recomendados. Cuando se administra la administración de dosis de una vacuna a intervalos inferiores a los mínimos o antes de la edad mínima, puede producir una respuesta inmune reducida o una eficacia disminuida de la vacuna. Entonces, cuando hay un error en la administración y no se respetó el intervalo mínimo, nuevamente vamos a considerar esa dosis no válida y vamos a volver a respetar el intervalo para darle la dosis adecuada. Y otro concepto importante es que muchas veces los intervalos entre el esquema inicial y el refuerzo van a requerir más de 1 mes o 2 meses, muchas veces son entre 2 o 6 meses. Por ejemplo, la vacuna para el tétanos va a generar una respuesta, acá les muestro, por ejemplo, la respuesta de un esquema primario. Un esquema de 3 dosis va a generar este tipo de respuesta con este tenor de anticuerpos, y pasados los 6 meses, con una maduración del sistema inmunológico, que ahora les voy a contar de qué se trata, cuando demos la vacuna de refuerzo, esto va a generar una respuesta inmune mayor, con mayor duración de los anticuerpos en el tiempo. Esto es el concepto del booster o refuerzo, en donde si nosotros esperamos un lapso entre el esquema inicial y el booster, podemos generar una inmunidad más duradera. Y esto tiene que ver desde la parte de inmunología con qué células productoras de anticuerpos generamos con un esquema inicial y con un esquema del booster. En el esquema inicial lo que se van a producir son células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a vivir en la sangre y van a tener una corta vida media. En cambio, cuando nosotros damos el booster, vamos a generar células plasmáticas productoras de anticuerpos que se van a ir a vivir a la médula ósea. Y ahí se van a acantonar y van a generar clones celulares que permanentemente van a estar produciendo anticuerpos a nivel sanguíneo. Bueno, no los quiero enloquecer con este cuadro, pero estas son las edades mínimas, y vamos a hablar de cada vacuna un salpicado para hacer un repaso, en vistas que voy bien con el tiempo y faltan 3 diapositivas. Bueno, la edad mínima de la vacunación y qué intervalos mínimos entre dosis de la misma vacuna. Y esto, como les dije, es para recuperar esquemas. Sabemos que para la vacuna BCG y hepatitis B no hay edad mínima de vacunación, o sea, si el paciente nació ya puede recibir estas 2 vacunas, salvo que para BCG tenemos que esperar un peso adecuado para que el paciente reciba sus vacunas de BCG. Con respecto a la vacuna hexavalente, la tetravalente y Haemophilus, a partir de las 6 semanas ya se puede aplicar en los calendarios nacionales la edad recomendada. Una cosa es la edad mínima y otra cosa es la edad recomendada. La edad recomendada van a ser los 2 meses, pero si el paciente quiere aplicarse antes, hasta a partir de las 6 semanas, lo puede recibir. Y como les dije, el esquema inicial va a ser de 1 mes entre las primeras dosis, y después tenemos que tener en cuenta los 6 meses para su primer refuerzo. Las vacunas de neumococo también pueden ser aplicadas a partir de las 6 semanas, y tengan en cuenta la recomendación de que el paciente, sobre todo en los prematuros, tiene que tener un peso mayor de 1800 gramos. Lo mismo para las vacunas rotavirus, que son las únicas vacunas que tienen edades máximas de vacunación. Las vacunas de polio también tienen una edad mínima de 6 semanas, y meningococo conjugada 2 meses. Bueno, aquí en relación a la hepatitis A, la triple viral y la varicela, tengan en cuenta que la edad mínima de indicación son los 12 meses, salvo que, con respecto a la triple viral, estemos con un brote de sarampión y tengamos que generar algún mecanismo de bloqueo en los niños entre 6 meses y 12 meses, que podemos utilizar la vacuna como bloqueo, la triple viral, como bloqueo para prevenir la enfermedad. Y lo mismo de varicela, frente a algún contacto, hay laboratorios o hay entes reguladores que autorizan el uso de varicela a partir de los 9 meses de edad. Bueno, muy bien, entonces cuando tenemos que recuperar un esquema, hacemos un breve repaso. Tenemos que tener en cuenta que no hay, en cuanto al esquema, no hay intervalos máximos entre las vacunas.
Podemos utilizar el intervalo mínimo entre las vacunas para disminuir ese tiempo de susceptibilidad del huésped y rápidamente recuperar el esquema y no demorar utilizando esquemas recomendados, en vez de intervalos recomendados en vez de intervalos mínimos. La vacunación simultánea, como vimos, es una estrategia muy importante. Las vacunas combinadas nos ayudan a administrar múltiples antígenos en corto periodo de tiempo. Siempre aprovechar el contacto con el sistema de salud en relación a nuestros pacientes. Muchas vacunas nuevas, en calendario se utiliza el sistema de cohorte para completar esquemas o para actualizar las vacunas, y recordar que para algunas vacunas en particular, por ejemplo rotavirus, hay límites de edad para la aplicación de las mismas. Considerar también, cuando tenemos una oportunidad de vacunación, que si administramos 4 días antes de la edad mínima o el intervalo mínimo recomendado, hasta 4 días, podemos considerar válida la vacunación. Y que, por supuesto, una vacuna válida es aquella dosis que está correctamente registrada e identificada. El relato de los padres o de los adultos o del personal de salud en relación a qué vacunas me apliqué tiene un margen de error altísimo, que muchas veces podemos considerar un paciente adecuadamente vacunado cuando en realidad no está adecuadamente vacunado, por lo cual el relato verbal no es confiable. Bueno, como conclusión, hoy vimos varios conceptos. Las vacunas se pueden clasificar de diferentes maneras, de acuerdo a su composición, a la forma de producción, número de antígenos, conjugación y presencia de ayudante. La presencia de anticuerpos circulantes puede interferir con la respuesta de vacunas vivas a atenuadas. Y vuelvo a repetir, que son triple viral y varicela, y fiebre amarilla solamente se interfiere si damos las vacunas triple viral y varicela. Las vacunas vivas atenuadas parenterales pueden administrarse el mismo día o con un intervalo de un mes entre las mismas. Los esquemas de vacunación dependen principalmente de la capacidad de la respuesta inmune de la vacuna, la edad y la condición del huésped. Y otro aspecto importante, que es para recuperar esquemas atrasados, debemos utilizar intervalos mínimos que aseguren la respuesta inmune adecuada y permitan reducir el tiempo de susceptibilidad del huésped. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahora estoy atenta a las preguntas. Acá les dejo una gotita de Gaby, en donde que habla del poder de la vacunación, que no solo es prevenir el sufrimiento, la enfermedad y la discapacidad por las vacunas, sino que una población bien vacunada hace que los chicos vayan al colegio, vayan a las escuelas y puedan tener una educación adecuada, y una población bien vacunada mejora la economía de un país. Así que bueno, el valor de las vacunas traspasa, digamos, lo que es la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Castellano. Excelente su presentación, bastante práctica, que es lo que queremos, ¿verdad? Llevarnos esto a nuestra consulta de atención primaria, y definitivamente pues que ya surgen las preguntas. Por ejemplo, vacunas en el mismo sitio de inyección. ¿Cuánto de distancia entre ellas o no importa? Si ponemos 2 vacunas en el mismo muslo. Bien, importa muchísimo. La distancia son 2.5 centímetros. Y tengan en cuenta que cuando usan, por ejemplo, el lactante es antes de los 12 meses en los muslos, a partir de los 12 meses en los bracitos, pero que no significa que si tenemos que administrar múltiples dosis, porque hoy hay un esquema atrasado y tenemos un deltoides así y más de 2 dosis no entran, podemos llegar a utilizar los muslos para ciertas vacunas que no sean muy reactogénicas a nivel local. Por ejemplo, un paciente de 1 año que tiene que necesitar muchas dosis triple viral, podemos dar tranquilamente en el muslo porque reacción local es poco frecuente. Digamos, vacunas atoxoides como pertussis, tétanos en el muslo después del año de vida. Pero sí es una estrategia de vacunación utilizar, digamos, cuando hay muchas vacunas por aplicar. Sí. Otra pregunta dice, si la vacuna de rotavirus se vomita, así recomienda no repetir el biológico. ¿Es esto cierto? Bueno. ¿Hay algún periodo de tiempo a considerar para repetir? Gracias. Bien, ahí ya tenemos algunas controversias. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, paciente que vomita la vacuna no necesita repetir la dosis, pero muchas veces en el prospecto puede decir, dependiendo del país, si el paciente vomita es necesario repetir las dosis. Mi recomendación es que sigan las recomendaciones oficiales que tengan en Panamá en relación al vómito por la vacuna rotavirus. En nuestro país no repetimos la dosis de la vacuna rotavirus que se vomita. Y aparte es
que las vomiten. A ver, quizás ustedes tienen otra experiencia. Tienen que ser chicos que hayan comido recién y que no, en realidad el vómito no es tanto por la vacuna, es por otras afecciones o por el dolor de la vacunación, del acto de vacunación. Pero es raro que un chico, no es la vacuna Sabin, que es muy amarga, la vacuna rotavirus es dulce, incluso en los vacunatorios lo utilizamos para calmar al paciente después de la vacunación. Hay muchos vacunadores que le dan un poquito de rotavirus, aplican una vacuna, le dan otra, aplican la vacuna, entonces usan el dulce de la vacuna rotavirus para disminuir el efecto del dolor. Okay. Preguntan también, ¿se puede colocar la vacuna MR y la vacuna de COVID el mismo día? Sí, las vacunas de COVID actualmente se pueden administrar con cualquier tipo de vacuna del calendario, no hay interferencia. Y esto se sabía que iba a pasar al principio, con la vacuna de COVID tuvieron una cierta precaución, administrarlas en forma conjunta, pero sabemos en los principios generales de vacunación que la administración conjunta, simultánea, perdón, conjunta no la misma jeringa, no, simultánea no disminuye la respuesta de anticuerpos de las vacunas. En líneas generales, todas las vacunas pueden ser administradas en forma conjunta, y hay estudios que, digamos, lo avalan, y ninguno mostró que haya disminución de la inmunogenicidad o la eficacia de una vacuna cuando se administra concomitantemente. Ok. En caso de fallo vacunal con hepatitis B, luego de 2 esquemas completos con 6 dosis, la única estrategia sería inmunoglobulina post-exposición. Muy buena la pregunta, exacto. Un paciente no respondedor, que hay muy pocos, o sea, en general son gente adulta con ciertas comorbilidades, después de 3 esquemas, exactamente como dijo el personal que preguntó, se lo considera no respondedor, y cuando tiene algún riesgo de exposición o cuando tuvo alguna exposición a alguien enfermo con hepatitis B, tiene que recibirse inmunoglobulina como profilaxis. Y la vacuna no, porque ya es no respondedor. Pero ojo con ese concepto también, porque es que la medición de anticuerpos tiene que ser en un periodo cercano al esquema de vacunación. No podemos considerar un no respondedor si lo dosamos 5 años o 10 años después del esquema de vacunación de hepatitis B. Lo ideal es hacer evaluar la respuesta inmune entre el mes y 2 meses de finalizado el esquema de vacunación. La vacuna tetravalente acelular, que corresponde a los 4 años, ¿debe colocarse en el muslo? No, en principio tiene que colocarse a nivel deltoides. Esa es a partir de los 12 meses la vacunación es en el músculo deltoides. Perfecto. Aquí pues hay múltiples comentarios de felicitación por su excelente muchas gracias. presentación. Mencionan que es importante resaltar el periodo de gracia para la aplicación de las vacunas. Si se aplica 4 días antes de la fecha prevista, la dosis es válida. Información importante para evitar oportunidades perdidas. Es un comentario. Exacto. Sí, los casos de parotiditis luego de esquema completo con dosis, esto sería una falla vacunal por el tipo de virus incluido en la vacuna que puede haber cambiado en este momento. No, en realidad lo que sucede es que existe el virus de la parotiditis urliana y también existen otros virus de la parotiditis que no están en la vacuna de la parotiditis. Entonces es muy importante que, es importante tener en cuenta, perdón que se me prendió el celular, disculpen, hija. Bueno, en principio lo importante es 2 conceptos. Ahí está, ahí se me apagó el celular, disculpen. Con la vacuna del componente parotidio, en la primera dosis, la falla vacunal es 10%, y con la segunda dosis prácticamente no hay falla vacunal con el componente de parotiditis. Entonces, si tenemos un paciente con parotiditis, habría que testear que sea parotiditis urliana, y es muy raro que con 2 dosis de vacuna tengamos este problema. Sí. Doctora, a mí, yo a título personal, pues, tengo 2 interrogantes. Me gustaría que nos ampliara aquello acerca de los constituyentes, que uno de ellos son los antibióticos. Específicamente, o sea, ¿qué tipo de vacunas se refiere? Porque realmente, pues, por ejemplo, con la vacuna siempre preguntamos clásicamente, ¿es alérgico al huevo? Sí. Pero pocas veces preguntamos que si es alérgico a algún antibiótico. Sí. El antibiótico que más se usa en las vacunas, sobre todo la triple viral, es la neomicina. La verdad que no es muy utilizado en la práctica pediátrica, es rarísimo. Yo, en más de 10 años de experiencia con vacunas, no tuve ningún paciente con alergia a este antibiótico que tenga que contraindicar la vacuna.
por lo cual es una contraindicación que es muy fina y no es común en pediatría. Y la otra es que si bien con la BCG no se menciona como que hay una edad máxima de aplicación, si el neonato no fue vacunado contra BCG, que pasa mucho en la privada y se vacuna posteriormente en las primeras semanas, ¿cuál sería la edad máxima en la cual se recomienda aplicar BCG? Bueno, eso depende de cada país y tiene que ver con la carga de enfermedad de la vacuna. La vacuna BCG previene para formas diseminadas que se ven dentro de los primeros 5 años, sobre todo en los más pequeños, meningitis tuberculosa y enfermedad diseminada. En nuestro país, Wilson, es hasta los 6 años, 11 meses y 29 días que damos BCG a aquel niño que no recibió su vacuna. Pero no estoy segura y no quiero responder en relación a Panamá. Bueno, acá me contestaron que en Panamá se puede aplicar hasta los 7 años, más o menos el concepto es el mismo. Pero tengan en cuenta que un estándar de recomendación es dar la vacuna de BCG antes de que el niño tome contacto con el bacilo de la tuberculosis. Entonces, siempre es importante que antes de la salida de maternidad el niño salga correctamente vacunado. Perfecto. Si no está pasando en un sanatorio, hay que ver qué pasa. Tiene que pasar que se tienen que vacunar antes de salir de la maternidad. Claro. Pero a veces pasa en la privada que, bueno, acá hay un sistema cual a nivel privado no se coloca como a nivel institucional, entonces se pone posteriormente. En la Sí, en Argentina también pasa, pero estamos un poco más, no sé cómo es en Panamá, pero estamos más interconectados. El sistema público le provee a las maternidades privadas la vacuna y a veces la vacunadora, porque la BCG no es fácil de aplicar, para que los niños de las maternidades privadas también accedan a la vacunación en tiempo. Claro, Sí, lo claro. importante es interactuar, digamos, del sistema público con el privado. Ok, acá la doctora Lucas nos pregunta que se puede utilizar la vacuna de hepatitis A como bloqueo de brotes en jardines de infantes. ¿A partir de qué edad se puede utilizar la vacuna? Bien, en los jardines de infantes es re importante esto que decís, Ana, en relación a las enfermedades que tienen un periodo, digamos, de incubación largo, como es la hepatitis A, podemos utilizar la vacuna como bloqueo. Lo que no estoy segura, a partir del año, estoy segura que se puede utilizar. Creo que, no sé bien el punto de corte, disculpame Ana, hay que buscarlo en el libro, pero menor de un año, que la respuesta puede ser insuficiente, hay que usar gamma globulina para bloqueo de hepatitis A. Perfecto. La verdad que creo, doctora, que hemos roto récords en cuanto a preguntas. ¡Ay, qué suerte! Bueno, buenísimo. La verdad, porque esto está bastante y estamos bien en el tiempo. Con respecto a la BCG, nos hacen un comentario que el esquema PAI de Panamá indica que puede ser vacunada hasta los 15 años. Bien, no sé si Ana o Wilson quieren contestar. En Argentina se sacó la vacuna de los 6 años y se sacó la vacuna de los 16, damos 3 dosis de BCG, cuando se encontró que ya no funcionaba. No previene la BCG, no previene la tuberculosis pulmonar, solo las formas diseminadas en los niños pequeños. Así es. Sí, ya la doctora nos aclaró que hasta los 7 años. Otra pregunta, los brotes en escuelas, en particular varicela, ¿se puede hacer profilaxis con la vacuna a los casos expuestos? Muy buena la pregunta. Muchas veces, por supuesto que se puede, y la vacuna de varicela es una excelente herramienta para el control de un brote. Se utiliza a partir de los 9 meses y en niños inmunocompetentes podemos utilizar la vacuna dentro de los 5 días del contacto y preferentemente dentro de los 3 días del contacto. Entonces lo importante, como pediatra o como coordinador de un centro de salud o coordinador en una escuela, es actuar a tiempo. El paciente con varicela contagia 2 días antes del brote. Entonces lo más importante es saber en qué momento esa persona, ese contacto estuvo con el contacto con varicela. Y a partir de ahí podemos usar la vacuna de bloqueo, que es súper excelente y súper efectiva en estos casos de, digamos, de brotes de varicela. Sí, bueno, Rebosch, porque como esto es en vivo, pues surgen temas que revisamos de inmediato y la idea es que todos nos vayamos con conceptos claros. Y la doctora Lucas pues menciona que en efecto, como el comentario que habían hecho anteriormente, ella revisó y en Panamá sí, la BCG se puede aplicar hasta los 15 años. Bueno, esas son normas que hay que respetar y yo creo que después quizás los comités científicos revisar un poco la recomendación. En general, la tendencia es, en los países de Latinoamérica se están retirando las dosis en los adultos.
por este tema, porque no tienen mucha efectividad en la protección. Y una Uno pregunta, tiene que respetar el calendario. Eso. una pregunta pues que, wow, ¿a qué considera usted la baja de vacunación en la población pediátrica? Ay, qué pregunta difícil. Primero que voy a decir, así como hablé de la clasificación de las vacunas y dije que había muchas, la baja de la vacunación es multifactorial. Tenemos un tema de confianza en el Ministerio de Salud, en el proveedor de vacuna, confianza en los centros de vacunación, que eso tenemos que empoderarnos, tenemos que hacer que la gente vuelva, no generar oportunidades perdidas de vacunación, que eso es el principal factor dentro del centro de vacunación. Después, por supuesto, todo lo que es lo mediatizable, toda la desconfianza que generan, digamos, los medios de comunicación. Otro aspecto es aquellas experiencias negativas de padres, familiares con las vacunas o con los centros de vacunación. Por eso nuestros pacientes son pacientes, usuarios, clientes, digámosle como, pero tratémoslos bien en los centros de vacunación porque necesitamos que vuelvan. Es lo que yo siempre les digo, y la confianza de esta relación humana entre el vacunador y el niño hace que la madre vuelva. Eso es muy importante. La experiencia de vacunación es algo que nosotros sí podemos usar para aumentar las coberturas. Y yo agregaría aprovechar, como ya se ha mencionado en clases anteriores, cada oportunidad para poner las vacunas. Ya usted bien mencionó que pueden ser administradas varias vacunas simultáneamente, que dejemos de lado la burocracia, que a veces vemos que si el paciente se atiende a nivel privado y va a nivel institucional a vacunarse, entonces ya allí hay como una situación en la cual se le hace un poco difícil que sea vacunado. O sea, son ya mecanismos, situaciones internas, pero ante todo lo que usted mencionó, o sea, aprovechar cada circunstancia, ¿no? Para que el paciente sea vacunado. Totalmente. Generar las barreras en las inmunizaciones es nuestro peor enemigo para las coberturas. Sí. Barreras innecesarias, falsas contraindicaciones, es lo más frecuente que vemos en todos lados, no es solamente en Panamá, en Argentina, es el común denominador de todos los países. Hay dificultades para aprender los esquemas, por eso los cursos de ustedes, los cursos de todos son tan importantes, porque a veces hay que repasar ciertos conceptos y no hay que heredar conceptos verbales que no están escritos en ningún libro, como por ejemplo dejar pasar un mes entre una vacuna inactivada y la otra. Eso sí genera una demora importante en los esquemas. Siempre hay que repasar, tenemos que estar aliados y tenemos que consultarnos entre nosotros, eso es importante también. Cuando alguien no sabe algo, tiene que repasar ciertos conceptos, siempre buscar un referente de inmunizaciones para que los ayude con algunos conceptos, y bueno, si hay que retroceder porque alguien entendió algo mal, se retrocede. La soberbia nos puede pasar en vacunas, ¿no? Porque perdemos oportunidades. Claro, o sea, no podemos interferir en las condiciones socioeconómicas, digo, sí, de cierta manera, pero que nosotros como personal de salud no seamos nuestros propios verdugos, Total. que un resfriado, una rinitis crónica, un paciente asmático, o sea, que son, realmente no son contraindicaciones de una vacuna. Totalmente. Sí, yo estaba revisando para dar otra clase hoy y de seguridad en vacunas, y dentro de las falsas contraindicaciones, el top 10 es el tratamiento con antibiótico, que el niño tenga una enfermedad viral inespecífica, una bronquiolitis. Ese es el clásico para rechazar pacientes, o moco. Tener moco en la nariz ya es una... Entonces ya ahí tenemos un problema terrible, porque un menor de 1 año se enferma 10 veces por año con catarros, resfríos, diarreas, y si le vamos a atrasar la vacunación cada vez que tenga algo, no los vacunamos más. Entonces, entender que la vacuna es segura y el paciente puede responder a pesar de estar con un cuadro de resfrío es fundamental. Y ustedes vi que utilizan vacunas hexavalentes o sextuple en calendario, que prácticamente no dan fiebre. Son vacunas altamente seguras, con baja tasa de fiebre, de efecto adverso, no va a interferir en el cuadro del resfrío de un niño. Entonces, bueno, esa es otra. Ojo cuando decimos que no por un resfriito común. Podemos decir esperar un poquito con un cuadro de fiebre, pero un resfrío, un catarro, una bronquiolitis o un tratamiento antibiótico no es una contraindicación. Otro valioso aporte de la doctora Lucas. En febrero de 2018, el ACIP de los Estados Unidos ha recomendado el uso de la vacuna contra la hepatitis A en lugar de inmunoglobulina inespecífica en lactantes de 6 a 11 meses de edad cuando viajan a zonas de riesgo. Sí, puede ser, Ana, puede ser que se utilice a edades menores para los viajeros a zona de riesgo. Podemos utilizar esa vacuna.
El tema es que el prospecto después te dice que la respuesta inmune puede no ser adecuada. Entonces, uno lo puede utilizar como viajero, pero después, ojo al esquema de vacunación que tiene que hacer que los anticuerpos duren en el tiempo. Puede ser que la CIP la recomiende como una dosis extra, como por ejemplo, al viajero argentino a cualquier país del mundo, entre los 6 y 11 meses se recomienda una dosis de triple viral. Y esa dosis no es una dosis válida como primera dosis, es una dosis cero, le decimos, una dosis que va a servir para viajar a toda parte del mundo y no tener riesgo de sarampión, pero no dentro del esquema de vacunación. Perfecto. La vacuna administrada entre los 6 y 11 meses de edad no se considera una dosis válida y por tanto no cuenta para la serie vacunal recomendada frente al VHA. Ahí está. Perfecto. Bueno, doctora, sumamente complacidos de haber contado su participación excelente, práctica, muy amena y dinámica, y sé que todos nos llevamos conocimientos y actualización, que es lo que queremos, que vamos a poner en práctica en nuestras consultas. La verdad, le tomo la palabra, espero próximamente podernos desplazar a Argentina para parte de disfrutar, y no sé si quiere hacer propaganda pues de próximo congreso que tienen en el mes de septiembre, para ver si las Y bueno, gracias por la invitación, esperemos verlo. Yo he conocido su país y la verdad que a veces puedo tener participación en los congresos y bueno, para mí es un honor que me reciban. Y acá en Argentina tenemos el Congreso Argentino de Pediatría, que es en septiembre, en la ciudad de Mendoza. Ya le dije a Wilson que está dentro de la ruta del vino, así que los esperamos si quieren sumarse y bueno, si no, nos veremos virtualmente cuando necesiten. Para mí es un placer y saben que la pasión por las vacunas no respeta fronteras y podemos hacerlo virtualmente tranquilamente. Gracias. Doctora, muchas gracias, y a todos los participantes les reiteramos los anuncios que hicimos en un inicio, que deben de asistir al 80% de las sesiones para obtener el certificado. 1, 2, que las conferencias previas, las 3 previas junto con esta, van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Sociedad Panameña de Pediatría. Muchas gracias, doctora Vanessa, por su excelente presentación y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Gracias.